Invertir il proceso de asignar dinero con la intensi o accent aigu en de generar una ganancia o retorno. E varia opción de inversi o accent aigu en disponible. Incluidación. Bono y fondo mutuo. Aquí accent aigu a una descripción o accent aigu en general de lo concepto b accent aigu psico de cada un o. Acción. La acción représentant la propiedad de una empresa, cuando un individuo compra una acción o accent aigu en, esencialmente este accent aigu comprando una parte de la propiedad de esa empresa, et el valor de la acción puede aumentar o disminuir según accent aigu en una variedad de facteurs, como el desempeño financiero de la empresa, la tendencia de la industria o la condición con o accent aigu mica global. Invertir en acción puede ser arriesgado, pero también tiene el potencial de alto rendimiento. Bono. Los bonos sont y accent aigu tulo de deux emitido por corporación o entidad gubernamental. Cuando una persona compra un bono, esencialmente este accent aigu prestando dinero al emisor, quien promete devolver el capital en accent aigu es lo intéressant en una fecha futura. La tasa de entrée d'un bono sul ser fija y proporciona un flujo de ingreso constante para lo inversor. La inversi o accent aigu en bono généralement se considera menos riesgosa que la inversi o accent aigu en acción. Fondo mutuo. Los fondos mutuos sont veis accent aigu clos inversi o accent aigu en que agrupant dinero de mu accent aigu multiple inversionistas y usanes dinero para invertir en una cartera diversificada de acción, bono u otro valor. Los fondos mutuos son administrados por administrador de fondos profesional que toman decisión de inversi o accent aigu en nombre de los inversionistas. Invertir en fondos mutuos généralement se considera menos riesgoso qu'invertir en acción o bono individual porque la cartera est accent aigu diversificada en mu accent aigu multiple valor. À l'invertir. É importante tener en cuenta lo posible riesgo y beneficios asociado con cada tipo de inversi o accent aigu en. También deben tenerse en cuenta factores como la tolerancia al riesgo del inversor. Lo objetivo de inversi o accent aigu en y el horizon temporal. É importante investigar y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión o accent aigu en de inversi o accent aigu en. Además accent aigu es de acción, bono y fondo mutuo. También existen inversión alternativa como bienes y accent aigu c. Materia primas y criptomonedas. Esta inversión suelen tener mayor riesgo y requieren un conocimiento en accent aigu es especializado, por lo que es importante investigar a fondo y comprender la inversi o accent aigu en antes de invertir. En general, invertir puede ser una forma valiosa de aumentar su riqueza con el tiempo. Pero es importante abordarlo con precaución o accent aigu en y con una perspectiva a largo plazo. La diversificación o accent aigu en, el seguimiento regular y un enfoque disciplinado pueden ayudar a lo inversor a alcanzar sus objetivos financieros. Invertir en acción, bono y fondo mutuo conlleva una serie de desafíos accent aigus que lo inversor deben tener en cuenta. Estos son algunos de los principales desafíos accent aigus. Riesgo. Todas las inversiones conllevan cierto nivel de riesgo y la posibilidad de perder dinero siempre está accent aigu presente. El nivel de riesgo varía accent aigu a según accent aigu en, el tipo de inversi o accent aigu en, y los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de invertir. Volatilidad. El valor de las inversiones puede ser volátil accent aigu, especialmente a corto plazo. Los factores con o accent aigu mico, polyaccent aigu tico y de mercado pueden afectar el valor de las inversiones, y los inversionistas deben estar preparados para la fluctuación en el valor. Tarifa. Invertir en acción, bono y fondo mutuo généralement conlleva tarifas y gasto, como tarifa de transaction o accent aigu en y administración o accent aigu en. Honorario. Esta tarifa pueden reducir el rendimiento de las inversiones con el tiempo. Complejidad. Invertir puede ser complejo, especialmente para aquellos que son nuevos en esto. Hay muchos factores a considerar,
como la asignación au accent aigu and activo, la diversificación au accent aigu and y la gestion au accent aigu and de risgo, puis de tomar tiempo y esfuerzo comprende esto concepto y tomar decisión inversi au accent aigu en informada. Estafa, existen mucha estafad inversi au accent aigu en y esquema fraudulento que lo inversor de ben conoce. Lo inversor siempre de ben hace su debida diligencia investigar cualquier oportunidad de inversi au accent aigu en antes de invertir. A pesar de esto desafío accent aiguos. Invertir puede ser una forma valiosa de aumentar la riqueza con el tiempo. Con un enfoque disciplinado, una perspectiva a largo plazo y la voluntad de aprender y adaptarse, lo inversor pueden enfrentar los desafíos accent aigu de invertir y lograr sus objetivos financieros. Invertir en acción, bono y fondo mutuo con leva beneficio y riesgo. Estos son algunos de los principal beneficio y pérdida. Beneficio, potencial de crecimiento a largo plazo. Invertir en acción, bono y fondo mutuo puede proporcionar el potencial de crecimiento de la riqueza a largo plazo. Con el tiempo, esta inversión pueden apreciar su valor y generar rendimiento que superan la inflación au accent aigu en. Diversificación au accent aigu en, invertir en una variedad de acción. Bono y fondo mutuo puede ayudar a distribuir el riesgo y reducir el impacto de cualquier inversión au accent aigu en individual en su cartera general. Ingreso, alguna inversión, como lo bono y las acciones que pagan dividendo, pueden proporcionar un flujo regular de ingreso. Ventaja fiscal, cierto tipo de inversión, como la cuenta de jubilación au accent aigu en lo bono municipal, ofrecen ventaja fiscal que pueden ayudar a lo inversor a conservar una mayor parte de su dinero. Pérdida, riesgo de pérdida. Todas las inversiones conlevant cierto nivel de riesgo y la posibilidad de perder dinero siempre está accent aigu presente. Volatilidad. El valor de la inversión au accent aigu puede ser vola accent aigu-til, especialmente a corto plazo.